NTN 24 debate la noticia con Nicolás Obregón, internacionalista de la Universidad Santa María de Venezuela y director ejecutivo de la consultora INUCEF. Señor Obregón, gracias por estar con NTN 24 para América Latina y Estados Unidos. Entregar tanto dinero al Consejo Nacional de Transición no puede ser un riesgo para un país tan convulsionado e inestable. Sí, definitivamente. Recordemos que en Libia no existe una administración pública real, unas estructuras que permitan observar el manejo transparente de los recursos, así que definitivamente es un tema bien complicado. Ahora, recordemos que son más de 100 tribus las que forman la sociedad libia, a pesar de que en su gran mayoría, más de un 96% son árabes musulmanes, no son homogéneos. Entonces, el CNT tendrá que explicar cómo va a manejar y cómo va a poner de acuerdo a esta cantidad de grupos, ¿no? Señor Obregón, ¿se puede decir que el régimen de Muammar al-Gaddafi ya no existe? ¿Y qué cree usted que sigue ahora para Libia? Yo coincido en que el régimen de Gaddafi ha llegado a su fin, sin lugar a dudas. Ahora, hacer el análisis en el terreno es muy complicado. La perspectiva occidental de la democracia, de la libertad, es muy distinta a la que pueden tener pues la población árabe, en este caso la Libia. Digamos, hay grupos, hay jóvenes, personas de todas las edades que sí se han manifestado y han manifestado su descontento con su condición, sus condiciones de vida, su calidad de vida, esa situación precaria en la que viven, y es muy probable que sean ese rechazo al régimen de Gaddafi sea muy legítimo. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es, todos estos grupos y estos actores y estos intereses que están involucrados no pudieran aprovecharse de este alzamiento legítimo de la sociedad libia para tomar el poder político y así instaurar, por ejemplo, un régimen islamista radical. Esas son preguntas que solo el tiempo va a responder y es uno de los retos principales que tiene el CNT. Para muchos analistas, países como Italia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos persiguen otros intereses ajenos a la liberación de Libia. ¿Qué opina usted de esto? Sí, indudablemente, yo te diría que en un 99% los intereses de estos países están referidos a un tema económico, es decir, el petróleo libio. Más de 4 trillones de dólares más o menos están calculadas las reservas petroleras libias. Entonces, yo creo que es evidente. Ahora, puede ser que esté por medio la protección de los derechos humanos y todo este tema, pero recordemos que los derechos humanos son protegidos por el Estado. El primer responsable de esto debería ser las estructuras libias, pero debido a su inexistencia, pues hace esto casi imposible. Digamos que, permíteme un ejemplo brevemente, el caso somalí es un ejemplo de que los estados realmente, si no tienen ese interés económico por medio, no intervienen. Estamos hablando desde hace un mes, hay una hambruna que ha afectado a más de 2.6 millones de personas, hay unas milicias, la milicia Al-Shabaab relacionada o vinculada con Al-Qaeda, que constantemente impide que los recursos y la ayuda humanitaria llegue a la población somalí, y allí no ha habido una intervención militar que ponga coto a esta situación. Así que, digamos, la crisis en Somalia ya se vio, por ejemplo, en 1992, más de 300.000 personas se vieron afectadas por la hambruna. No podemos hablar de sorpresa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa es la gran pregunta. Para cerrar una pequeña reflexión, esto es cierto de que los estados no tienen amigos, tienen intereses, pero en definitiva los estados son dirigidos por personas. Entonces, la pregunta es hasta cuándo la dignidad de la persona va a quedar relegada frente a factores económicos y de otra índole. Así es, agradecemos a Nicolás Obregón, él es internacionalista de la Universidad Santa María de Venezuela y director ejecutivo de la consultora INUCEF, por haber estado aquí en el informativo de NTN 24. Que esté muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a toda América Latina.